El rescate que no ocurrió. En el Antiguo Testamento estaba la orden de Dios que todo primogénito de animales o de personas le pertenecía a Dios. El primogénito de una oveja o de cualquier otro animal limpio era consagrado a Dios. Era sacrificado en el templo. El primogénito de los hombres debía ser entregado al servicio del templo o se redimía con un precio que se pagaba en monedas de plata. Cualquier matrimonio tenía su primer hijo, entonces debía redimirlo, pagando un precio que estimaba el sacerdote. Generalmente eran entre 2 y 3 semanas de salario mensual de un obrero, lo que se pagaba por el rescate. Y eso fue por muchos años. Bueno, si acaso no se pagaba el rescate, el niño se quedaba al servicio del templo. Era dedicado a Dios. Si los padres querían que estuviera con ellos, lo redimían con el precio pagado en plata. Pero hubo un primogénito por el cual el templo no aceptó, porque realmente recibió el rescate cuando José y María tuvieron a Jesús, que era el Hijo de Dios, y José era su padrastro. Cuando nació Jesús, pagaron el rescate que exigía la ley. Pero hubo una instancia en la que el templo devolvió el rescate. ¿Y qué pasaba si el templo no aceptaba o devolvía el rescate? Pues sucedía que aquel niño, aquel primogénito o aquel hombre, se quedaba al servicio del templo. Todavía hasta el día de hoy en Israel se conserva la tradición del rescate del primogénito. En hebreo se dice pidión ha-ben. Pidión es rescate. Ha es solo nos dice el primogénito. Es un artículo. Y ben es hijo. Pidión ha-ben, hasta el día de hoy en Israel, es la tradición del rescate del primogénito. Jesús es el primogénito de Dios, el único Hijo de Dios. Jesús era el primogénito de José y María, aunque no era hijo de José, era hijo de Dios. Pero ellos pagaron el rescate y ¿se acuerdan de la traición de Judas? ¿Se acuerda usted? Judas recibió 30 monedas de plata por entregarle al templo a Jesús, un primogénito, por el cual el templo ya había recibido el rescate, pero le pagó a Judas 30 monedas de plata. 30 monedas de plata para comprar de nuevo, para traer de nuevo a ese hombre, a ese primogénito, y que quedara al servicio del templo. De hecho, cuando los sacerdotes le pagaron a Judas por traicionar a Jesús, estaban incorporando a Jesús al servicio legal del templo. Él había sido redimido. Sus padres pagaron el pidión ha-ben. Pero el templo ahora requería que Jesús se quedara al servicio del templo, y así fue. Pagaron el rescate ellos de regreso, no se lo dieron a María o a José. José pienso que ya estaba muerto. Se lo dieron a otro hombre, a uno de sus 12, que lo traicionó. Pero al hacerlo devolvían del dinero del rescate, de ahí tomaron
del dinero del rescate que por cientos de años se había acumulado, tomaron de ese dinero y pagaron de regreso aquel rescate para que ese primogénito le sirviera al templo. Y le sirvió al templo que es usted, que soy yo. Él es nuestro sumo sacerdote, que abrió la entrada al templo, que rasgó en dos el velo del templo para que tengamos confianza y podamos obtener el oportuno socorro en tiempo de necesidad. Se pagó el rescate, pero el rescate no ocurrió. Lo devolvieron para bien suyo y para bien mío. Cristo Jesús moría en la cruz y resucitaba para que con Él tuviéramos vida nueva. Que la paz del Señor esté con usted. Muchas gracias.